desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por una calma casi idílica, llena de momentos serenos que parecían intocables. Los días soleados iluminaban un pequeño pueblo costero donde el murmullo del viento acariciaba las ventanas de las casas y el aroma a sal invadía el aire. En ese paisaje pintoresco crecí, rodeada de una paz que ahora se siente tan lejana como imposible de recuperar. Hoy me encuentro frente a ustedes con una historia que pesa como una losa en mi corazón. Es una historia que nunca imaginé contar, porque hacerlo es como abrir una herida que nunca termina de cicatrizar. Mi voz tiembla al recordar cómo todo lo que creía perfecto se derrumbó, revelando las grietas ocultas bajo esa fachada. Cada palabra que pronuncio trae consigo una oleada de emociones, dolor, arrepentimiento y una profunda tristeza que no se desvanece con el tiempo. Esta es la historia de cómo mi vida, aparentemente perfecta y llena de armonía, llegó a desmoronarse por completo en un instante que cambiaría todo para siempre. Si te gustan las historias calientes, escribe en los comentarios el número 1 para hacerme saber, así la próxima historia será más caliente que esta. Mi madre, Daniela, es profesora de literatura en la escuela secundaria del pueblo. Desde joven, mostró una pasión desbordante por los libros, y esa fascinación se convertía en magia cuando, por las noches, se sentaba bajo la cálida luz de una lámpara en nuestra sala, perdiéndose en las páginas de las grandes obras clásicas. Su delicadeza y paciencia siempre nos envolvieron en un aura de serenidad, convirtiéndola en el pilar emocional de nuestra familia. Mi padre, Esteban, era otro tipo de fuerza en mi vida. Dueño de una popular marisquería que atraía a turistas y locales por igual, lograba equilibrar su faceta de empresario exitoso con su dedicación a la familia. Además, su compromiso con el ejercicio y la vida saludable mantenía su figura atlética, proyectando una imagen de juventud y vitalidad que desmentía sus casi 50 años. Con sus hombros anchos y sonrisa contagiosa, se ganaba no solo la admiración de quienes lo conocían, sino también la mía. Para muchos, éramos la familia perfecta, un cuadro ideal que encajaba a la perfección en el pintoresco entorno del pueblo. Nadie podía imaginar las complejidades que se escondían tras esa fachada impecable. Mientras los días transcurrían entre rutinas, cenas familiares y tardes tranquilas, nunca sospeché que las grietas comenzaban a formarse bajo esa aparente perfección. Cada gesto de mi madre y cada mirada de mi padre parecían sincronizados, componiendo una melodía que ocultaba los silencios más profundos. La estabilidad que tanto valoraba comenzaba a desmoronarse en formas que, en ese momento, no lograba comprender. Desde pequeña, Esteban fue mi mayor refugio. Cada vez que volvía del trabajo, no había nada que me hiciera más feliz que correr hacia él, con los brazos abiertos, esperando que me alzara y me envolviera en un abrazo lleno de calidez. Esa sensación de seguridad, de estar protegida por alguien que parecía indestructible, se convirtió en la base de nuestro vínculo. Era un amor incondicional, una conexión que, a mis ojos, nada ni nadie podría romper. Incluso a medida que fui creciendo, ese ritual nunca desapareció del todo. Aunque ya no era una niña, había algo en la forma en que me sentía al sentarme en su regazo que me transportaba a aquellos días de infancia. Era como si el tiempo retrocediera y, por un momento, volviera a ser aquella pequeña que encontraba en sus brazos el único lugar del mundo donde todo estaba bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a surgir pequeños cambios, sutiles pero imposibles de ignorar. Esa cercanía que antes era tan natural, tan pura, comenzó a sentirse diferente. Había momentos en los que su abrazo se sentía más apretado de lo habitual, o su mirada tenía un brillo que no lograba descifrar. Algo en la dinámica entre nosotros había cambiado, y aunque intentaba convencerme de que todo seguía igual, una parte de mí no podía ignorar esa creciente sensación de inquietud. Hubo un día en particular que se quedó grabado en mi memoria, un instante en el que sentí como la atmósfera a nuestro alrededor cambiaba de una forma que no podía explicar. Todo comenzó como siempre, corrí hacia él con entusiasmo, esperando el calor familiar de su abrazo. Pero esta vez fue diferente. Sus brazos se cerraron en torno a mí con un apretón extraño, torpe, que no parecía natural. Era como si estuviera luchando consigo mismo, intentando contener algo que yo no lograba comprender. En ese momento, levanté la vista y encontré su mirada. Había algo distinto en sus ojos, un destello que nunca había visto antes, mezcla de confusión y algo más, algo que no podía descifrar. Fue como si el mundo entero se detuviera por un segundo,
y una inquietud inexplicable se apoderó de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido, como si estuviera alertándome de un peligro que mi mente aún no había procesado. Intenté buscar una explicación racional, una excusa que calmara la tormenta de pensamientos que comenzaba a formarse. Es solo mi imaginación, me repetía, tratando de convencerme de que todo seguía igual. Pero la duda había echado raíces en mi mente, y aunque intentara ignorarla, esa sensación persistente no me dejaba tranquila. Algo había cambiado, y yo estaba empezando a sentir las primeras grietas de lo que alguna vez fue una relación inquebrantable. Una noche, al regresar a casa tras un día largo, fui recibida por algo que no esperaba, una cena cuidadosamente preparada por mi padre. El comedor estaba iluminado por velas cuya luz danzaba suavemente en la penumbra, creando una atmósfera íntima y casi mágica. Sobre la mesa descansaban 2 copas de vino tinto, junto a un arreglo de platos que reflejaban dedicación y detalle. Me detuve un instante en la puerta, sorprendida por la escena, antes de preguntar qué era lo que celebrábamos. Es algo especial, me dijo con una sonrisa, mencionando algún logro reciente relacionado con su restaurante. Acepté la explicación sin cuestionarla, aunque había algo en su tono que me pareció diferente. Nos sentamos a la mesa, y pronto nos vimos envueltos en una conversación llena de recuerdos del pasado. Relató anécdotas de mi infancia que me hicieron reír, pequeños momentos que habían quedado grabados en su memoria. Sin embargo, mientras las risas llenaban el aire, empecé a notar algo más. Había una energía subyacente que no lograba descifrar, algo en sus miradas que me hacía sentir un leve cosquilleo de incertidumbre. Intenté ignorar esa sensación, enfocándome en el calor del momento, pero era imposible deshacerme de la idea de que esta cena no era como las demás. Mientras el vino fluía y las historias continuaban, esa inquietud latente empezó a crecer, como una sombra que se alargaba en la tenue luz de las velas. El vino comenzó a afectar nuestras palabras y gestos, desdibujando las líneas entre una conversación casual y una que se adentraba en terrenos peligrosos. Mi mente, nublada por las emociones y el cansancio del día, buscaba interpretar cada palabra y mirada con más peso del que debería. En ese momento de vulnerabilidad, me descubrí formulando preguntas que nunca debieron haber salido de mis labios. Él me miró, y su respuesta fue pausada, cargada de un silencio que parecía gritar más que las palabras mismas. Por unos segundos, que se sintieron eternos, la tensión se palpaba en el aire. No era el tipo de conexión que alguna vez había celebrado con él. Me sentí atrapada entre una confusión creciente y un temor que no lograba identificar del todo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el ambiente cambió. Me aferré al deseo de encontrar claridad, de no dejar que las palabras se malinterpretaran ni que los gestos se transformaran en algo que no debía ser. Pero incluso entonces, algo en la dinámica se sintió diferente, marcando un momento que no podría borrar. Las emociones quedaron al borde, dejando claro que la confianza también podía ser frágil y confusa en los momentos equivocados. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida, redefiniendo todo lo que había creído comprender sobre nuestra relación y los límites de la confianza. En la penumbra de la habitación, las sombras parecían contar historias de decisiones erróneas y emociones que se habían acumulado con el tiempo. Una tensión latente, alimentada por palabras no dichas y gestos incompletos, se hizo imposible de ignorar. No estoy segura de si fue el peso de nuestras emociones reprimidas o simplemente un momento de vulnerabilidad mutua, pero nuestras miradas se encontraron con una intensidad que desafiaba la comodidad habitual. En ese instante, me di cuenta de que algo había cambiado de manera irrevocable. Era una sensación desconcertante, como si la familiaridad que siempre había sido nuestro refugio ahora se sintiera cargada de confusión y cuestionamientos. El tiempo pareció detenerse mientras intentaba encontrar claridad en medio del torbellino de emociones. La habitación, que había sido un símbolo de seguridad, ahora se sentía sofocante, como si los mismos muros presenciaran una fractura silenciosa que no podía ser ignorada. Cada movimiento, cada palabra, estaba impregnado de una cautela que antes no existía, como si ambos entendieran que algo invisible había sido cruzado. Esa noche dejó una marca imborrable en mi memoria, no por lo que se hizo, sino por lo que se sintió. Fue el comienzo de una espiral de culpa y arrepentimiento que me perseguiría mucho tiempo después,
cuando las luces del amanecer finalmente iluminaron la habitación y expusieron el peso de nuestras decisiones. Días después, Daniela regresó inesperadamente de un viaje de trabajo que, en principio, debería haber durado toda la semana. Aún recuerdo el sonido de sus pasos al entrar en la casa, un eco que resonó como un trueno en medio del silencio de aquella tarde. Esteban y yo nos habíamos descuidado, como si el peligro de ser descubiertos nunca hubiera sido real. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella. Su mirada lo captó todo en un instante, como si las piezas de un rompecabezas oscuro se ensamblaran frente a sus ojos. La expresión en su rostro fue un reflejo de incredulidad y dolor, una mezcla tan intensa que me paralizó al instante. Intenté apartarme, encontrar una excusa, cualquier palabra que pudiera aliviar lo inevitable, pero nada salió de mi boca. Daniela no gritó, no preguntó, no buscó explicaciones. Simplemente se giró y salió de la casa. Su silencio fue como un golpe seco, una lápida que selló el destino de nuestra familia. Desde la ventana, la vi caminar calle abajo, su figura rígida y su paso rápido indicaban una mezcla de rabia contenida y una necesidad desesperada de escapar de lo que acababa de presenciar. Quedé inmóvil, con el corazón latiendo desbocado y un nudo en la garganta que me impedía respirar. Esteban también estaba petrificado, incapaz de articular palabra. El aire de la casa se tornó denso, casi irrespirable, mientras el peso del momento caía sobre nosotros como una losa insalvable. La fragilidad de nuestra realidad se había hecho evidente, y nada volvería a ser igual. El ambiente en casa se volvió sofocante, como si cada rincón estuviera impregnado de un silencio denso que nadie se atrevía a romper. Cada mirada de mi madre, llena de tristeza y decepción, era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Sus ojos, que antes irradiaban calidez y amor, ahora parecían evitar los míos, como si no pudiera soportar la vista de lo que quedaba de nuestra familia. Mi padre, quien durante toda mi vida había sido mi protector, ahora se había convertido en la fuente de mi mayor dolor. Era imposible estar en la misma habitación sin sentir la tensión palpable entre nosotros. Sus intentos de hablar conmigo eran torpes, llenos de pausas, y siempre terminaban en silencio, como si ambos supiéramos que las palabras no podían reparar lo que habíamos roto. Yo también cargaba con la culpa, una carga pesada que me seguía a todas partes. Cada pensamiento, cada recuerdo, era un recordatorio de mi responsabilidad en la destrucción de algo irreemplazable. Había noches en las que apenas podía dormir, con mi mente repitiendo los mismos momentos una y otra vez, preguntándome cómo había permitido que todo llegara a ese punto. La casa, que alguna vez había sido un refugio de amor y armonía, ahora era una prisión de arrepentimiento y dolor, donde los fantasmas de nuestras decisiones nos acechaban sin tregua. La historia llega a su fin con una reflexión que pesa tanto como los hechos que la preceden. El amor y la confianza son como hilos delicados que, una vez rotos, son casi imposibles de reparar por completo. Cada intento de unirlos deja marcas visibles, cicatrices que recuerdan el momento de la ruptura. A pesar de esto, me digo a mí misma que debo encontrar la fuerza para enfrentar las consecuencias de mis decisiones, por más devastadoras que hayan sido. El camino no es fácil. Cada día me despierto con un nudo en el corazón, preguntándome si alguna vez podré dejar atrás el peso de mi culpa. Pero también he aprendido que, aunque el dolor sea constante, no debe definirme por completo. Debo buscar la manera de reconstruirme, de encontrar pequeños destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Es un proceso lento, lleno de momentos en los que retrocedo, pero también de pequeños avances que me recuerdan que la vida sigue. Algún día, tal vez, alcanzaré una paz interna que hoy parece inalcanzable. Mientras tanto, aprendo a vivir con lo que soy ahora, alguien que carga con las lecciones de un pasado que no puedo cambiar, pero que aún puede buscar un futuro mejor. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Aquí agrego una nueva dimensión a la historia, una escena donde la protagonista, después de años de lucha interna, regresa al pueblo que alguna vez llamó hogar. Con cada paso por las calles adoquinadas, siente una mezcla de nostalgia y pesar, como si los recuerdos del pasado caminaran junto a ella. Su destino final es la marisquería de su padre, un lugar que en su infancia había sido sinónimo de risas y comunidad, ahora abandonado y cubierto de polvo. Mientras se detiene frente a la puerta cerrada, su mente se llena de imágenes del pasado, el bullicio de los clientes,
el aroma a mariscos frescos y la voz de su padre llamándola cariñosamente desde la cocina. Con cuidado, empuja la puerta que cede con un chirrido. El interior está desolado, pero en su imaginación, el lugar sigue vivo. Cada mesa, cada rincón, parece hablarle, recordándole los momentos felices que compartieron como familia. Sin embargo, la realidad se impone. La desolación del lugar refleja las consecuencias de sus decisiones y lo que se perdió. Camina por el espacio con pasos lentos, sus dedos rozando las superficies cubiertas de polvo mientras su corazón se aprieta con cada recuerdo. Sabe que este acto no borrará el pasado ni sanará completamente sus heridas, pero es un primer paso hacia la aceptación. Finalmente, se detiene en la cocina, donde solía encontrar a su padre trabajando con una energía que parecía inagotable. Cierra los ojos por un momento, permitiéndose sentir el peso de todo lo que ha perdido, pero también la fuerza de seguir adelante. Este acto de regresar simboliza su lucha interna por reconciliarse con el pasado y buscar redención, aunque el dolor siga siendo un acompañante constante. Mientras sale del lugar, el aire fresco le da una sensación de renovación, recordándole que, aunque no puede cambiar lo que fue, aún puede construir algo nuevo.